El cráneo que hace un macabro adorno en el estante de la casa de mi abuelo, desde niño siempre me inspiró temor y curiosidad, pero hace poco me armé de valor y pude preguntarle a mi abuelo de quién era ese cráneo. Es una historia que jamás me había atrevido a contar, fue hace mucho tiempo, hace casi 40 años, es un recuerdo de la tragedia de la montaña prohibida. Le contesté, ya me habían contado relatos de esa historia, un grupo de jóvenes excursionistas creyeron que era una buena idea desafiar las leyendas y fueron a acampar a esa montaña, y nunca se supo nada más de ellos excepto de un sobreviviente que tuvo que ir a un centro de rehabilitación mental. Eso es solo una parte de la historia, me reprendió, la verdad tuvieron un fin más desastroso de lo que tus peores temores pueden imaginar, luego me contó la historia. Esos excursionistas eran amigos míos, se llamaban Alexander, Jimmy, Francis, Tommy, y Sebastián, también les había acompañado otra persona de la cual su nombre no recuerdo, querían probar su valentía y decidieron acampar en una de las oscuras cavernas de la montaña prohibida, al principio todo pasó según lo planeado, hasta que llegó la noche, solo usaban lámparas de queroseno que no eran muy seguro, estaban en la fogata, y, de pronto, se escuchó un rugido que exaltó a sus sentidos, Alexander dijo lo que todos pensaban será mejor investigar de dónde vino ese sonido, porque quizás ese lobo, puma o lo que sea nos venga a atacar desprevenidos mientras dormimos. Todos se armaron de valor y se pusieron de acuerdo, Tommy llevaba consigo una vieja cámara fotográfica, de impresión instantánea de ese tiempo. Al bajar por el oscuro bosque, siempre juntos buscaron la fiera que había producido ese sonido, luego de buscar por casi una hora no tuvieron éxito, Francis dio la idea de que tomaran una fotografía de grupo, ya que nadie se había adentrado hasta ese punto de la montaña, lo cual lo hicieron y luego regresaron al campamento, donde la fotografía se hizo legible. Al ver la fotografía se llenaron de espanto ya que al lado de uno de nuestros amigos aparecía una monstruosa figura, como la fotografía era en blanco y negro creímos que era un error, pero al mirarlo con detenimiento observaron que la figura tenía forma de un perro deforme, que caminaba erguidamente, y que había pasado justo detrás de ellos. Fue en ese instante que se escuchó de nuevo el rugido, los amigos empezaron de pronto a perder el valor, viendo la desesperación en sus ojos, en ese instante todos optaron de salir inmediatamente a esa montaña, dejaron todo, tomando solo sus mochilas, y empezaron a bajar, los rugidos se hicieron cada vez más y más fuertes y mucho más seguidos, siguieron corriendo, sin mirar atrás. Debido a la desesperación cada uno se interesó solo por su vida, cuando entraron en sí se dieron cuenta que Sebastián se había separado del grupo, quizás se había caído por un abismo, quizás la bestia lo atrapó, o quizás simplemente se perdió, todos pensaron que sucedió la segunda opción y no pensaron en buscarlo, Alexander les animó a los demás a buscarlo, al principio estaban delirando por el miedo, luego de mucha meditación y tranquilidad fueron a buscarlo, encontraron un rastro de sus pertenencias, quizás hecho por Sebastián, lo siguieron hasta encontrar una entrada a la caverna, cuando estaban entrando, Francis se resbaló y cayó en un túnel interno, hecho en el suelo, como una trampa, le gritaron llamándole, para asegurarse si seguía vivo, lo cual felizmente respondió, siguieron su camino buscando una manera segura de rescatarlo, cuando se adentraban en la caverna la escasa luz de las lámparas de queroseno iba alumbrando cada vez menos, la cueva parecía ir en forma de espiral cuando sucedió la tragedia, encontramos un rastro de sangre, imaginaron lo peor, cuando estaban a punto de regresar divisaron a unos cuantos centímetros el cadáver desfigurado de Sebastián, sus amigos se quedaron atónitos al ver el cadáver, pudimos apreciar, que le faltaba el brazo derecho, quizás la fiera se lo había comido. Luego escucharon los gritos de auxilio de Francis, seguido de los rugidos de la fiera, sin pensarlo fueron a buscarlo, pero cuando lo encontraron ya era demasiado tarde, había sido asesinado, su cuerpo mostraba heridas en los brazos, signo que había puesto resistencia, esta vez observaron que le faltaba la pierna izquierda, los que los hizo pensar que tal vez no era una bestia sino un asesino, pero los rugidos. Cuando frenéticamente intentaron salir se dieron cuenta que el camino se bifurcaba, cosa que no notaron al entrar, ya que entraron por un lado, puesto a que eran 4, decidieron, aunque con mucho esfuerzo separarse, ya que era más fácil enfrentar al enemigo entre todos, fueron por el lado derecho Jimmy y Tommy, y por el izquierdo Alexander y el otro compañero del cual todavía no recuerdo el nombre, Alexander y el otro camarada no parecían tener suerte, ya que por más que caminaban no hallaban la salida, hasta que de pronto vieron una luz que parecía
parecía la salida, corrieron presurosos hacia la fuente a salud. Al llegar se dieron con la ingrata sorpresa de que era una habitación de sacrificios. Habían esqueletos de hombres, mujeres y niños, algunos colgados, otros en posición de sentados. Al mirarlos con detenimiento se dieron cuenta que les faltaba alguna extremidad, ya sea los brazos, las piernas o la cabeza. Corrieron presurosos hasta encontrar el punto de la bifurcación, tomaron el lado derecho. Al correr frenéticamente encontraron el cadáver de Jimmy y Tommy. A Jimmy le habían arrancado la pierna derecha, y a Tommy el brazo izquierdo. Observaron que por la sombra de la lámpara de queroseno una figura monstruosa venía lentamente. Alexander y su camarada se quedaron paralizados por el miedo. De pronto se acercó la bestia que vieron en la fotografía. Tenía aspecto de un perro, diría un San Bernardo. Caminaba erguidamente, siempre sacando los colmillos, de color ocre, de unos 2 m de largo, con ojos rojizos. Ante los ojos de Alexander y su compañero la bestia se convertía en una persona, parecía un chamán. Tenía el brazo derecho de Sebastián, el brazo izquierdo de Tommy, la pierna derecha de Jimmy y la pierna izquierda de Francis. Sin decir nada sacó de su capa una especie de espada, la arrojó y cortó la cabeza a Alexander. Fue entonces cuando se dio cuenta que era una especie de hechicero inca que se ponía las extremidades de otras personas para alcanzar la inmortalidad. Luego se dirigió al excursionista y le dijo: «¿Solo me basto con eso? Eres libre de ir». El camarada sobrante, luego de salir del enloquecimiento y entrar en sí, salió corriendo con las escasas fuerzas que le quedaban. Después de escuchar esto entendí que el excursionista que sobrevivió fue el que estuvo en el centro de rehabilitación mental. ¿O no fue así, Alexander?, exclamó mi abuelo dirigiéndose al cráneo del estante. ¿Recuerdas ese día cuando éramos jóvenes y nos diste la idea de acampar en aquella montaña?